Tengo un problema. El video este consiste en la problemática básica de cómo definir un problema, sobre todo comprendiendo que hay veces que desconocemos lo que desconocemos. El problema principal es cómo hago para ver, se puede definir con la pregunta de cómo hago para ver que tengo un problema. Cuando tenemos que resolver problemas, la técnica tiene como primer paso fundamental definir, identificar bien el problema. Y hay veces que esto no es tan sencillo de hacer. O cuando uno dice que tiene una situación problemática, cómo hacer para definir exactamente el problema, eso es una tarea no menor. Muchas veces se resume en solucionar el resultado, pero no en la causa de ese resultado negativo. Por lo tanto, no estamos sabiendo cómo identificar el problema. Entonces tendríamos que analizar este proceso de identificar el problema. ¿Hasta qué punto uno puede, con un diagnóstico, con observaciones, con inferencia de relaciones entre elementos, tratar de definir el problema? ¿Hasta qué punto puede hacer esto uno? Es evidente que los problemas no existen por sí mismos, obviamente que tienen que ver con la existencia misma nuestra y que nos estamos enfrentando a situaciones que las definimos como problemas. La cuestión es que hay veces que no estamos sabiendo que tenemos un problema o específicamente cuál es el problema. Es decir, que acá hay una interrelación entre el individuo o la organización que se enfrenta a una situación no deseada y cómo se diseña ese problema y hay que tratar de entender la interacción entre el diseño que uno hace del problema, la visualización que uno hace del problema, cuando surge esa situación no deseada, ese conflicto, esa tensión, desequilibrio. Hay situaciones que se perciben como problemáticas, pero es difícil convertir en una definición, en una buena definición, a ese conflicto. Y de esa manera empieza a ser difícil abordar, analizar y solucionar ese problema. El saber definir o formular un problema es un proceso que trata de disminuir esa percepción conflictiva entre un resultado no deseado y la definición de la causa de ese resultado, la definición propia del problema. La definición del problema tiene relación con el cambio que uno desea sobre ese resultado negativo, sobre esa situación conflictiva. Hay indicadores que uno puede percibir, puede notar, puede definir, indicadores que le estén diciendo cuál es la verdadera parte problemática. En eso también hay que acordar lenguaje y compromiso, sobre todo cuando se participa en una organización. Es decir, muchas veces un indicador le sugiere a uno que es un determinado problema, pero al mismo tiempo le puede sugerir a otro que es otro tipo de problema. Es decir, que hay que acordar un lenguaje y hay que acordar cuáles son los indicadores. Eso forma parte también, obviamente, de la definición propia del problema y de su solución, obviamente. ¿Esto qué es lo que exige? Preguntarse verdaderamente qué es lo que está sucediendo, cuál es ese resultado negativo. Hay que interpretar y hay que definir, hay que explicitar la interpretación y decir cuáles son los valores y la estructura con las que uno está mirando. Hay que, obviamente, definir cuáles son los conocimientos que se tiene y, en función de esos conocimientos, por qué se percibe esto como una situación problemática. Estos acuerdos deben lograrse para poder consensuar sobre la definición, obviamente.
hay que explicitar todo este proceso. Ese lenguaje compartido es el que va a decir qué es lo que verdaderamente se considera como problema, hasta qué punto, desde qué tipo de conocimiento. Y en esto obviamente que es importante que participen todos los actores que se vean afectados por este problema. La forma de definirlo al problema empieza necesariamente tiene que tener relación con las cuestiones del pasado, por supuesto, y ahí es donde entran a jugar lo de los indicadores, que muchas veces se ve en forma ambigua. Pero bueno, esto tiene una forma suficiente de donde atarse para poder definir lo que sucede como resultado, teniendo en cuenta siempre que necesariamente estamos tratando de definir un problema hacia el futuro y de resolverlo hacia el futuro. Es decir, que tenemos otra limitante de cómo definir y cómo generar indicadores, que es que estamos analizando elementos del pasado. Luego, la organización para hacerlo, es decir, ya hemos dicho que tenemos visiones diferentes, conocimientos diferentes dentro de una organización, indicadores, hemos dicho que tenemos elementos del pasado. La cuestión es que hay que organizar este proceso para esa búsqueda, procesamiento de información, y hay que organizarlo dentro de una empresa para saber quiénes son los que tienen el rol específico para la mirada de la situación problemática. Todo esto es algo bastante complejo y en organizaciones grandes esto suele estar bien estructurado, aunque no necesariamente para resolver todos los problemas son eficientes en hacer esto, sobre todo porque en las organizaciones grandes buscan resolver hasta los problemas más complejos y sobre todo problemas complejos de proyectos bastante más complejos. Ahora, esto mirado en una organización pequeña no deja de ser importante porque muchas veces el proceso no se considera pertinente o no se lo ve o no hay recursos para hacerlo, pero es cuando más ambiguo se hace la detección o la definición del problema. Entonces, es importante desarrollar un método, asignarle un tiempo, definir la complejidad, o estar consciente de esa complejidad para generar acuerdos para poder generar esta estructura de definiciones y las posibles soluciones. Una vez que uno define el problema, hay que tener escrito, siempre lo digo yo, eso tiene que ver con parte de la planificación, hay que ver cómo se administra y porque hay que hacer como una bitácora de lo que se hizo en términos de definición, de indicadores y de posibles soluciones. Esto sirve obviamente para poder evaluar lo que se hizo previamente por las posibilidades que seguramente suceden, que es de renovar la definición del problema y renovar los conocimientos sobre lo que del abordaje hacia ese problema. La cuestión de la evaluación está relacionada con todo esto y es parte de la dinámica de un método de solución dinámico del problema. Es decir, no se puede considerar en forma estática una definición y una solución de problemas. Mucho menos cuando surge nuevamente un problema similar y sería ilógico tratarlo siempre de la misma manera. Siempre hay que reconsiderarlo y sobre todo el método de solución, porque obviamente nunca se ha solucionado en forma perfecta el problema que se definió desde un principio.
Bueno, acá hay algunos criterios para generar estas preguntas y resolver de la forma dinámica y tratar de evaluar si verdaderamente uno ha podido definir el problema y ha podido evaluarlo. En esa dinámica tiene que ver con esta evaluación y la posibilidad de repetir la misma situación y el mismo conflicto. Hay técnicas para saber, por ejemplo, si se puede resolver un problema más pequeño o un problema análogo. Eso es una herramienta recurrente en muchos ámbitos. Y después ver el tema de procesamiento de datos y establecer un sistema que es lo que va a facilitar no solamente escribir el desarrollo del problema y la solución, sino el sistema de procesamiento de datos. Esto cada vez es más esencial porque las actividades y las definiciones de problemas tienen que ver con los procesamientos de datos en estas épocas donde se digitaliza todo. Bueno, estos son algunos disparadores y algunas preguntas que sirven para específicamente definir cuáles son los problemas, porque a partir de los problemas que se definen en una organización y sobre todo en una organización emprendedora es como se plantean los objetivos y así se inicia el proceso de planeamiento estratégico.